Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un Café a Medianoche. 2 micrófonos, 2 cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Buenas noches, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, otra vez aquí a su programa de los viernes, Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y es un gusto para mí estar todos los viernes aquí en Positiva Radio 1490 AM para hablar de la vida. Un invitado, 2 micrófonos y un recorrido. Nos subimos al tren de la vida de mi invitado de esta noche. También les recuerdo que el programa de Café a Medianoche es transmitido por Radio Miami Color, en la Florida, cual le envío un fuerte saludo a nuestra audiencia del este de los Estados Unidos. Los programas anteriores de Café a Medianoche pueden encontrarlos en mi canal de YouTube, en Pablo Telechea. Ahí están otras entrevistas que hemos tenido aquí en Café a Medianoche que ustedes tal vez no han podido escuchar o querrán escucharlas otra vez. En los próximos 60 minutos, amigos, les invito a que estén conmigo y mi invitado de hoy para hablar de la vida de él. Él es de origen mexicano, trabaja en la diplomacia y es un hombre de familia, esposo, padre, emigrante. Vamos a preguntarle si él se siente un inmigrante también, ¿no? Y vamos a hablar con él, un recorrido. Entonces les invito a que estén conmigo en esta noche. Le doy la bienvenida al cónsul de México, Javier Chagoya. Qué gusto tenerlo aquí y estar conversando a solas con usted, cónsul. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches tengas tú y toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, en esta ocasión, pues gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en tu radio y llegar a todos los radioescuchas. Para mí es importante acercarme a la comunidad en todas las formas y también que ellos me conozcan, que sepan que no solamente es una persona con un saco, una corbata atrás de un escritorio que a lo mejor les puede resolver algún problema, sino que también tengo una vida. Una vida. ¿Quién está atrás de este cónsul, verdad? Efectivamente. Es importante para ustedes especialmente que la gente sepa, no digo con detalle la vida privada de un cónsul, pero que sepan que no hay un doble discurso, que usted es transparente, que lo que usted dice, usted lo vive en familia. ¿Es importante para un hombre en su puesto eso? Definitivamente, Pablo, claro que sí. Pues todos los problemas que tienen las gentes también los tiene uno, con diferencias dependiendo en el lugar, la adscripción, el punto donde tú te encuentres. Inclusive yo te podría decir que la vida de un diplomático es muy difícil, la vida familiar, no la vida del cónsul como cónsul, sino la vida familiar es muy muy difícil, porque cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión uno de mis hijos me dijo, le digo, ¿y qué? ¿Por qué no invitas a tus amigos en tu cumpleaños? Le digo, me dice, no tengo amigos. Le digo, ¿cómo que no tienes amigos? Bueno, pues tus compañeros. No, me dice, porque al rato nos vamos y se van a quedar ellos aquí. Yo me voy. Y es cuando comprendí lo que estaba viviendo mi hijo, ¿no? O sea, la problemática de decir, no quiero tener amigos porque me duele mucho dejarlos después. Entonces mejor no los tengo. Qué difícil. Y las cuestiones, gracias a Dios tengo 3 hijos y ellos son muy unidos entre los 3. Precisamente, posiblemente por eso, porque era muy difícil en cada lugar llegar a ser amigos, o de repente
cuando ya son adolescentes que te dicen, oye, ¿y mi novia? Ya. ¿O mi novio? ¿Qué hacemos con eso? Efectivamente. Y tú dices, pues es que no se puede, nos tenemos que ir. Así es la vida de un diplomático. Así es. Y cuando les dices, oye, pero a lo mejor te puede ir a visitar. Sí, pero ¿sabes qué? Ya no es lo mismo. Nos vamos a Ecuador y estabas no sé, en Seattle, Ya. ¿no? Sí, Y no, te vas no. a Ecuador o te vas a Vietnam o a China. Ya. Entonces, dime cuándo ¿Y va a cuándo? haber. ¿Y es difícil decir no para un cónsul en esta trayectoria? En el aspecto de trabajo Sí. o familiar. No, de trabajo, porque usted está en la disyuntiva. Decir, ¿qué hago con mi futuro? ¿Qué hago con mis hijos? Es que todo depende. Si la ley mexicana es bien específica y ya lo saben, o sea, saben cómo es. Entonces te dicen, especifica la ley del servicio exterior que si tú te niegas a un traslado, pierdes tu plaza. Pierdes. O sea, ya no vas a ser Ok. parte del servicio exterior mexicano. Y de verdad es tan difícil ingresar y pues se pone uno la camiseta Ya. y estás trabajando y cuando ya pasaron muchos años es muy difícil quitar. ¿Cuántos años tiene usted trabajando en el servicio diplomático? 34 años, 34 años. ¿Qué edad tiene usted, cónsul? 64 años. 64. No aparenta tener 64, ¿eh? Sinceramente le digo. Gracias. ¿Y sus hijos son 3 varones, dijo? No, 2 varones y una mujer. 2 varones y una mujer. Cuando dijimos que yo dije recién es un inmigrante. ¿Usted se siente un inmigrante? Pues un inmigrante del mundo, porque, o sea, no me voy a quedar en todos los lugares. Sin embargo, uno va adquiriendo y precisamente por eso los cambios, porque no quieren que uno eche raíces. Uno también empieza a ser conocidos, amigos, gente muy buena que conoce uno, que le permite a uno disfrutar de la vida. Yeah. O sea, no como cónsul, sino como persona, ¿no? Entonces te encuentras esas gentes buenísimas o que te abren su corazón, que te dan su amistad. Y los lugares también depende, hay lugares que te gustan mucho porque te acostumbras, porque la gente es buena, porque la comida es algo que te gustó. Ya ves que hay muchas causas que implican que te guste un lugar, Okay. ¿no? Que te va bien. Entonces, a veces sí, dice uno, y me hubiera gustado quedarme. Por ejemplo, también otra de las cuestiones familiares es muy difícil. Yo me acuerdo cuando cuando entré al servicio, me dice mi padre, dice, te felicito, sí, pero es un problema. Yo era soltero todavía. Claro. Y me dice, te felicito por haber ingresado al servicio, pero el servicio exterior siempre tiene un problema, los hijos se despatrían. Yo pues todavía no tengo hijos, a lo mejor ni voy a tener, ¿no? Claro. Es lo que estás pensando en ti, ¿no? Entonces, pero luego cuando ya los tienes, te das cuenta que es cierto. Mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos, en una de las adscripciones en las que estuve. Uh-huh. Y me tocaron varias adscripciones aquí en Estados Unidos durante 18 años, al principio. ¿Eso es suerte o...? Es suerte. Ok. Es suerte. Lo considera suerte. Los primeros 18 años sus hijos vivieron más o menos en un país con la misma cultura. Sí. Nada más porque cada determinado tiempo tienes que regresar a México. Obviamente para el regreso a México me sirvió mucho para mis hijos porque aprendieron bien el español, Okay. ¿no? Pero yo les digo, inclusive cuando me preguntan, digo, no, es que Estados Unidos me robó a mis hijos. Yeah. ¿Sus hijos se consideran mexicanos? Muy difícil contestar de esa pregunta. Okay. Yo creo que cuando están conmigo, sí, Son mexicanos. sí, pero en su interior son americanos. Bueno, es una ventaja Sí. ser bicultural. Sí, y inclusive también porque ellos tienen 3 nacionalidades por derecho. Mi esposa es alemana, entonces los registramos Okay. también como alemanes. Su hogar es una sucursal de las Naciones Unidas, cónsul. Prácticamente. El hecho que usted dice que nunca llega un momento de tener una estabilidad en una sociedad. Es decir, usted ya sabe que dentro de 4 años usted se tiene que ir de aquí.
¿Eso no crea un sentimiento de que a veces, como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá? ¿Y no fantasea usted con un día decir, bueno, aquí me quedo? Definitivamente que sí, sobre todo cuando ya empiezas a tener más años. Al principio, cuando estás joven, no, al contrario, dices, no, ya me quiero ir a otro lado. La pasión, la energía, sí, todo. ya me quiero ir a otro lado, ya El quiero... espíritu aventurero. Exactamente, porque creo que también todos los diplomáticos lo tienen, ¿eh? Ujú. Era decir, por ejemplo, yo regresé a México y decía yo, ya me tenía yo la hormiguita y el cosquilleo, ya me quiero ir a otro lado, ya Ajá. quiero... Experimentar nuevas culturas. Exacto. Y sí, no eres ni de aquí ni de allá, pero siempre tu corazón está con tu país, por lo menos el mío. Siempre mi amor por México ha sido muy grande. Aprendes y ves, cuando vives en diferentes culturas, se te abre el mundo, es una visión muchísimo más amplia que te permite analizar y ver las ventajas que verdaderamente tienes en tu país y que muchas veces ni siquiera las estás ¿A qué edad tomando en se cuenta. retira o piensa usted retirarse? Pues ¿Hay una edad tope como diplomático en México? sí, son 65 años. O sea, Okay. podría ser, pero bueno, no sé. Ya. Si me dicen te tienes que retirar, pues me Ok. tendré que retirar. ¿Y qué tal la tarea de la esposa de un diplomático? ¿No? Es una ardua tarea porque ella tiene que acomodarse, más allá que ella tenga su profesión, tal vez sea su caso, el de su esposa, pero ella tiene que también sufrir toda esta peripecia, ¿no? Así es muy difícil, de verdad. Todas las esposas de los diplomáticos, muchos están divorciados o ya se volvieron a casar. Ya. Si son mujeres, pues es más difícil todavía, porque las mujeres, pues, o tienen uno que nosotros llamamos príncipe con suerte, porque resulta de que no en todos los países te dan permisos para trabajar. Entonces, tu esposa o tu esposo no pueden trabajar, tienen que estar en la casa. Y ahí entra el tema del hombre que no puede trabajar, se siente incómodo. Así es. O sea, o es príncipe con suerte, o es divorciada, o de plano es lesbiana, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí. Wow. Sí, así es la situación. Entonces, las mujeres de los diplomáticos también hay que darles un signo de admiración. Ni que hablar. Porque tienen que estar dispuestas a seguir a su esposo a cualquier parte del mundo. Y así te van, y tú no es lo mismo porque tú vas y te metes en una oficina, sigues teniendo parte de tu cultura porque estás trabajando para tu país, sí. estás en cercanía, hablando tu idioma, etcétera. En cambio ella pues es como ama de casa. ¿No pues, es machismo eso? De parte del hombre que no se quiere acomodar a que su esposa es la que mantiene el hogar. En el caso cuando la mujer es diplomática. Yo no creo que sea machismo, al contrario te digo, hay muchos pícaros y sabandijas. Bueno, así los llamamos, pero nosotros les decimos príncipe con suerte, Sí, es decir, le pagan todo y todavía esperan a que llegue la señora y les diga, hazme de comer. Bueno. Cónsul, vayamos a la niñez del cónsul. ¿Dónde nació? ¿En qué parte de México? Yo nací en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ciudad gigante. Efectivamente. Yo nací en un pequeño hospital que estaba ubicado en la calle de Tacuba, en el Distrito Federal. Uh-huh. Actualmente ya no existe ese hospital, ahí está una estación de metro ahora. Okay. O sea, ha cambiado muchísimo la ciudad. ¿Usted nació en los 50? Sí. México era, sigue siendo potencia, pero México en los 50 era totalmente diferente de lo que sí, no, completamente. Yo te puedo platicar de mi niñez. A ver. ¿Cuántos hermanos? Somos 6 ¿Usted en total. el menor? Yo soy el menor, sí. Somos 6, 4 hermanas y un hermano. Okay. ¿Y sus padres a qué se dedicaban? Mi mamá siempre fue ama de casa, mi papá era abogado. Entonces, cuando mis papás nacieron en Oaxaca, mi mamá en un pueblo que se llama Teotitlán del Camino, porque su papá era telegrafista y era como los diplomáticos lo mandaban, pero nada más dentro de México. Uh-huh. Entonces él era jefe de telégrafos y lo enviaban a diferentes partes, y entonces su principal era la ciudad de Oaxaca,
pero como era No. el jefe hotelero, pues lo mandaron a ese lugar. Estuvo en varios, en diferentes lugares en ese mismo estado. Sí. Y mi mamá nació Ahí. en ese pueblito que se llama Teotitlán del Camino. ¿Y su padre? Mi papá nació en la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca, ahí, y conoció a mi mamá en ese pueblito porque lo mandaron de juez allá. Oh, wow. Entonces ahí conoció a mi mamá. Usted trae la abogacía desde familia, entonces. Prácticamente sí. Okay. Sí. ¿Qué había en el dormitorio de Javier cuando era niño o adolescente que uno entraba y ya reconocía, este es el rincón de Javier? Bueno, Aquí duerme Javier o este es el espacio de Javier. Teníamos un cuarto mi hermano y yo. Okay. O sea, compartíamos Sí, está bien. una habitación. Obviamente él es mucho más grande que yo. Él tenía otras cosas, yo tenía cosas, Okay. juguetitos, y él ya le empezaban a gustar. ¿Nunca las durmió en el niñas. dormitorio de sus hermanas? No, nunca. Es decir, había cierta comodidad económica para tener 2 dormitorios al menos. Sí, no, teníamos una casa con cuatro Okay. recámaras, Muy o sea, bien. 4 dormitorios. Okay. Sí. ¿Y qué había en el rincón entonces? Bueno, en el mío había cuestiones de fútbol. Usted es futbolero. Sí, yo soy futbolero. Al principio, cuando era muy niño, me gustaba también el béisbol porque mi papá me llevaba a ver al estadio de béisbol en México, al Parque del Seguro Social se llamaba, Okay. a ver jugar a los Diablos Rojos del México, que era el equipo que a él le iba. Okay. Y me llevaba también a ver los partidos de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México, La UNAM. la UNAM. Y desde ese momento soy Puma de Usted es corazón. Puma. Sí, Bueno. sí. Usted es felino. Sí, soy felino desde niño. Muy bien, muy bien. Y me siguió gustando Ok. y seguí y siempre Ok. y todavía sigo y de hueso Muy colorado. bien, como hueso dicen. colorado. ¿Cómo? ¿Y fue un niño feliz? Sí, Puede muy ser. feliz, muy feliz, muy feliz. En los 50 era muy diferente la vida. Era más fácil ser feliz. Sí, mira, no existía ningún juego de video. Ujú. La televisión había un canal que era el canal 5, que pasaban a partir de las 4 de la tarde, no antes, a partir de las 4 de la tarde empezaban a pasar caricaturas de las 4 a las 6 de la tarde. Y no más. Y no más. Y luego de las caricaturas venían programas como Rin Tin Tin, o no sé si tú... Sí, yo Rin Tin escuché Tin de eso, sí. era un perro que salía con Ujú. el ejército de los Estados Unidos. Ya. Eran programas obviamente americanos, porque Ya. pues eran los únicos que producían. Ujú. Y veía ese y uno que se llamaba Mr. Ed, de un caballo que hablaba. Y entonces la verdad era salirse a la calle a jugar. ¿Cómo era Javier? ¿Era un joven, un niño introvertido, comunicador? ¿De dónde salió esa diplomacia? Pues mira, ese talento diplomático. No, era yo, ¿qué te diré? Me gustaba salirme a jugar, platicaba, era extrovertido, Okay. no era introvertido, Okay. era extrovertido. Introvertido quizá un poquito más en la escuela, pero en el área familiar, en el área de amigos, no totalmente extrovertido. ¿Y con quién tenía más afín? ¿Con mamá o con papá? Porque a veces uno... Con mamá, Ah. sí. ¿Por qué? Pues yo era el consentido, la verdad. ¿El consentido? ¿El Sí, menor? Sí, era el más chico. Ya. Entonces, yo era el consentido. De ¿Tuvo la plano. oportunidad de que sus padres hayan ido a la escuela a acompañarlo en algún momento? ¿Su padre fue a algún evento importante? Sí, por supuesto que sí. ¿Se involucraban? Sí, se involucraban. Sí, se involucraban. Más mi mamá, porque mi papá seguía siendo juez y lo mandaban también a diferentes lugares. Ya. Entonces, lo que mi papá hizo fue también algo que hice más o menos yo, pero él compró una casa en la Ciudad de México y seguía siendo juez en un lugar que se llama Huajuapan de León, Ajá. Oaxaca, ahí. Y entonces compró la casa ahí para que todos nosotros pudiéramos ir a la escuela, Okay. a las escuelas allá en la Ciudad de México. Ujú. Y luego ya le dieron un trabajo en la Ciudad de México y se Muy bien. fue a México. Entonces, cuando sus hijos le reclamaban a usted En realidad, en carne propia sabía lo que sus hijos estaban reclamando. claro, por supuesto. Pero la verdad nunca me reclamaron. Ya, pero lo quiero decir, cuando le planteaban esto. Sí. Ya. Lo que pasa es que era cuando ellos no lo decían. Ya. Yo les preguntaba Ok. porque pues me interesaba, ¿no? ¿Y su padre le Interesaba. preguntó a usted alguna vez? Mi papá no. No. Mi mamá era la que nos llevaba más. Okay.
la que nos decía más cosas, pues no sé, yo era muy apegado a mi mamá. ¿Cómo ve la paternidad de hoy, Cónsul? Comparado con los padres que usted tuvo y el padre que usted fue, son 3 generaciones totalmente diferentes. Definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado muchísimo. Ahora todo se ha vuelto más materialista, diría yo. Uh-huh. Antes había más oportunidades de estar con la familia. Ahora todo el mundo quiere, para tener un trabajo te dicen, no, pues es que si ya no tienes maestría es muy difícil que te den trabajo. Yeah. Por lo menos en México. O tienes que tener un doctorado, que en realidad pues hay mucha gente que puede ser que ni siquiera haya terminado la universidad y que tenga un sentido común y una habilidad para negocios que sí, lo va a llevar al triunfo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es importante pues el tener las armas uh-huh. para poderte defender o poder accesar a algunos nuevos trabajos. Okay. ¿Cómo fue la adolescencia? ¿Novios de adolescentes? Sí, no, claro que sí. Okay. Fue una adolescencia muy feliz. Muy feliz. Te diría, muy, muy, muy feliz. Sí. Me la pasé muy bien. Yo estuve primero, o sea, fui el único de mis hermanos que fui a una escuela privada. Okay. Al principio mi papá me metió en una escuela pública que estaba muy cerca, pero había un lugar donde que le decían el pueblito. Era una colonia que se había formado de gente que había llegado, nosotros le decimos paracaidistas. Ya, flotantes, población flotante. Sí, de esos que construyen sus casas así de cartón, de láminas y demás, porque no ahí estaba abierto. En ese entonces, en México, estamos hablando todavía de los 50s. Uh-huh. Y entonces me metí a primaria y yo creo que aprendí algunas cosas que no le gustaron a mi papá. ¿Cómo hace uno como padre para medir eso cuando el joven, no digo que se le esté yendo de las manos, pero hoy la juventud está difícil? Acaban de salir las noticias del suicidio en los jóvenes. Sí. Acaban de morir 2 niños de 13 años de sobredosis. 2 niños que vivían en una zona muy privilegiada, es decir, hay al menos dinero, no sé si decir si hay educación, el dinero no tiene nada que ver con la educación, pero una parte del estado de Utah muy, es decir, con un estilo alto de vida, socioeconómico muy alto, y 2 niños de 13 años de familias, creo que de lo mismo, mueren de sobredosis. ¿Cómo hace uno como padre? Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, yo te voy a decir, mi papá efectivamente no era de los que hablaba mucho con nosotros, pero siempre estaba al tanto y sabía. Mi mamá lo tenía al tanto. Yeah. Y también le platicábamos algunas cosas y él, por ejemplo, él era el que se encargaba de revisar nuestras calificaciones. De repente iba a la escuela a platicar con los maestros para ver cómo iban sus hijos, uh-huh. ¿no? O sea, se tomaba algún tiempecito para hacer algunas cosas que mucha gente no lo hace. ¿Y eso, ¿no? En qué le ayudaba a usted como niño, como adolescente? Pues porque entonces ya sabía qué era lo que yo estaba haciendo y si verdaderamente estaba yo estudiando o no estaba estudiando. Uh-huh. Porque muchas veces ¿cómo te fue en la escuela? Bien padre, ¿no? Aprendí un montón. ¿Y qué aprendiste? Yo me acuerdo que una vez mi papá me dice, a ver, él había ido a la escuela y le habían dicho que tenía algunos problemas para leer. Uh-huh. Y entonces me dijo, a ver, léeme esto. Y se lo leí. Y efectivamente se lo leí porque sabía yo leer. Pero me dice, y ahora platícame, ¿qué leíste? Huh. Y me quedé así, dije, ¿y qué le platico? No, pues ya te lo leí. Sí, pero ¿qué te estaba diciendo? La lectura. Me dice, porque leer es repetir lo que dice el libro, pero entender lo que dice. Eso es saber leer. Lo que tú tienes que no sabes leer, tú repites como perico, pero no sabes leer. Y entonces me dice, ven, y me llevó y sacó un libro que se llama El tesoro de nuestros hijos. Y en ese tenía las aventuras de Odiseo, uh-huh. de Ulises, en la Odisea. Yeah. Y me dice, empiézalo a leer
y luego me platicas qué dice. Y me lo dio. Y yo dije, ay, un libro. Lo empecé a leer, me empezó a gustar. Sí, sí. Y empecé a leer y empecé a entender. Y entonces ya le platicaba yo y me empezaba a platicar y me explicaba algunas cosas que yo no entendía. Estaba yo muy, muy, muy niño, tendría yo 8 años. Y entonces él me explicaba cosas que precisamente yo no entendía del mismo libro, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo. No te imaginas la cantidad de cosas porque aprendí a leer. Yo sabía repetir y leer lo que decían las cosas, de verdad. pero aprendí a leer. Fíjese que usted está contando, y gracias por eso, porque es algo increíble, algo que pasó hace 60 años casi. Casi. Y usted lo está recordando y lo está teniendo como un tesoro. Así es. ¿Cómo hoy los padres modernos, que me considero uno, cómo podemos hacer para que dentro de 60 años nuestros hijos estén diciendo algo positivo nuestro? Involucrarse en la vida de ellos. Definitivamente, de alguna manera, no tiene que ser como muchos piensan, es que tengo que hacer cosas con el niño. Está muy bien si hacen cosas, por ejemplo, deportivas. Si eso es su fuerte, pues que lo hagan, ¿no? Mi papá no era deportista, le gustaban mucho los deportes, pero no practicaba ninguno, no tenía habilidad alguna. Él me decía, no, yo le tiro la patada a la pelota y aunque esté parada, no le doy, ¿no? Entonces, él no practicaba ningún deporte, conocía todos los deportes, te platicaba las reglas, te decía cómo eran, cómo tenía que ser, estrategia y demás, pero no lo podía practicar. Pero sí los llevó a ver deportes. Sí, pues te digo que me llevaba a ver los juegos de béisbol de los Diablos Rojos de México y a los Pumas de la universidad. Entonces, por eso me volví y me gustaba. Ahí fue cuando yo empecé después a jugar béisbol y a jugar fútbol en la calle. Cuando uno tiene una familia funcional, como la que usted muestra que tuvo en su niñez, no siempre el joven comienza a buscar su identidad, su propio forma de ser, a conocerse a sí mismo. ¿Qué desafío usted tuvo, que recuerde al menos, en la juventud que tal vez lo hizo pensar y tal vez lo llevó a sentarse solo y decir, bueno, es momento de conocer algo en la vida, me tengo que conocer, no puedo seguir viviendo de mi papá, de mi mamá? ¿Me explico? Creo que todos llegamos a una etapa de esa siendo adolescente, pero ¿qué suceso usted tuvo? ¿Como adolescente o ya como joven? A ver, como joven. Como joven, mira. Que lo llevó a meditar, bueno, ¿qué es la vida para mí? Sí. ¿Dónde voy con todo esto? Te voy a platicar, mira, cuando yo tenía aproximadamente 19 años, yo ya había entrado ya estaba yo en la carrera de leyes. Porque usted es abogado. Sí. Graduado. Pero sí. no ejerce. No. Vamos a hablar después más adelante. Sí. Yo tenía aproximadamente como 19 años, te digo, y entré a trabajar, entre comillas, porque no me pagaban nada, en un despacho de abogados, como pasante. En ese entonces, en unas vacaciones, duré yo creo que como unos 9 meses en el despacho de abogados, lo cual también, pues obviamente aprendí, pero no aprendí lo que me hubiera gustado a mí. No estaba yo muy a gusto y también se lo comenté a mi papá. Y en una de esas mi papá me dice, saliste muy bien en la escuela, son las vacaciones, digo, como dicen, sin echarme porras, había sacado 100 sobre 100 en todas las materias. Y me dice, te voy a regalar un viaje, pero obviamente con él y con mi mamá. No solo. No solo. Y me llevó a la Riviera Maya, que ahora se llama Riviera Maya, en aquel entonces vamos a Yucatán, ¿no? La península de Yucatán. Sí. Entonces tomamos un tour, o sea, mi papá compró un tour y nos llevó. En ese tour conocí a la dueña de la agencia de viajes que organizaba todos esos viajes. Y sí, te digo, yo era un poco extrovertido.
y me gustaba, y entonces en el autobús armaba yo el ambiente y contaba chistes y... Amenizando la función. Amenizando la función. Y entonces la señora esta me conoció y me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y le digo, no, pues estoy estudiando, yo no puedo. Pero en las vacaciones. Cuando tengas vacaciones, yo te pongo en viajes para que tú seas el conductor del grupo. Y dije yo, ay, suena muy interesante. Vamos a una pausa comercial y me lo cuenta después. ¿Le parece? ¿Cuál fue el resultado de esto? Sí. Si ahí Javier Chagoya a partir de ese momento conoció su verdadera identidad y tomó una decisión que le cambió el resto de la vida. ¿Le parece? Estamos aquí en Café a Medianoche, amigos. Vamos a una pausa comercial. Positiva Radio 1490 AM. Cuando volvamos, seguimos conversando con el cónsul, pero ¿quién es Javier Chagoya? Mexicano, padre y esposo. Vamos a una pausa y volvemos. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Soy de Guatemala y Monte de Santidad es mi casa. Soy de Honduras y Monte de Santidad es mi casa. I'm from Salt Lake City and Monte de Santidad is my home. Yo soy de El Salvador y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy de Puerto Rico y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy mexicana y Monte de Santidad es mi casa. 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 Monte de Santidad es mi casa y también puede ser tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 South, en la ciudad de West Valley City. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde y martes 7 de la noche. Recuerda, Monte de Santidad, mi casa, tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 Sur, en West Valley City. Más información, 801-953-9735. Jesucristo nuestro Salvador, Monte de Santidad, nuestra iglesia. La casa de Dios. A la hora del antojo, la comida, cena o almuerzo, ven a Chungas Restaurant. Si estás a dieta, tenemos ensaladas. Y si estás de antojo, tenemos el auténtico sabor a México lindo y querido. Guaraches, gorditas, sopes, pambazos, alambres, tortas y mucho más con el mejor sabor e higiene. Chungas Restaurant. Te esperamos en el 180 South 900 West en Salt Lake City. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Chungas Restaurant. Anda Auto Service, reparación para tu auto en general, diagnóstico por computadora para una mayor precisión, cambio de aceite y filtros a precios sin competencia, evita gastos extras y pérdida de tiempo. Resucitamos tu auto. Te Anda Auto Service, 163 West 33 Street en Ogden. Teléfono 801-392-4064, 392-4064. Te Anda Auto Service. Es un mecánico general. Mi marido dice que no sirvo para nada. Mi papá dice que soy un tonto. Mis hijos creen que soy un estorbo. Sabes que me pongo celoso. ¿Por qué me provoca? Siempre busca un motivo para agredirte. Yo te juro que voy a cambiar. La vida puede ser más fácil si nos preparamos para enfrentarla. Entrenadores de vida, preparándote para vivir mejor a través de los consejos bíblicos. Escúchanos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Mario Rivas y Rafael de Alba, tus entrenadores de vida. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM.
Adonai Tech. Es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas, los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Amigos, seguimos en sintonía aquí. Qué agradable conversación estamos teniendo con nuestro invitado de hoy, Javier Chagoya, cónsul de México en el estado de Utah, diplomático de México, del gobierno de México, pero es padre, es esposo, es un hombre que vive la vida, que tiene una historia. Hay alguien detrás de este cónsul. Es abogado, es hijo, es hermano. Hay muchas cosas para recorrer en la vida de él. Les recuerdo que este programa de Café a Medianoche, amigos, es patrocinado por Utah Foster Care Foundation, que es la organización sin fin de lucro en el estado de Utah, que protege a los niños que han sido removidos de sus hogares por la corte y el estado a causa de violencia, negligencia, adicción de sus progenitores, de sus padres. Estos niños necesitan ser cuidados temporalmente por alguien, por una familia. Utah Foster Care Foundation recluta y entrena a estos padres hispanos para que puedan cuidar de estos niños. El cuidado puede ir de 1 mes a 6 meses, a 1 año, y simplemente es traerlo a su casa y darles calidad de vida. Usted no tiene que cambiar su agenda, usted no tiene que cambiar su forma de ser, es cuidar a estos niños y darles calidad de vida. Uno puede convertirse en un héroe de estos muchachos, y también los niños traen vida. Es hermoso estar cuidando niños, dejarles un legado. En 1 mes yo sé que se puede dejar un legado a cualquier niño. El cuidado, esto es gratis, usted no tiene que pagar, simplemente usted se ofrece para cuidar temporalmente, y lo contrario, obviamente el gobierno le da una remuneración a usted, pero no es con fin de negocio esto, es con fin de darle calidad de vida a un niño. Te recomiendo que llames si tienes preguntas o te interesa, puedes hacer más preguntas llamando al 801-783-4303, 801-783-4303, y en español te atenderán y podrás ahí evacuar todas tus dudas, tus preguntas si tienes sobre esto y cómo puedes convertirte en un padre temporal de Utah Foster Care Foundation, ¿ok? Y también Worker Compensation Fund, amigos. Todos conocen la organización Worker Compensation Fund, que está en Nevada, en Idaho, Wyoming y Utah. Worker Compensation Fund es esa organización que vela por ti en caso de un accidente de trabajo. No importando si tú tienes o no documentos legales en este país para trabajar, si tú estás trabajando y tienes un accidente, tú tienes derechos legales a una compensación por los daños, por los días perdidos de trabajo, por las secuelas que dejen este accidente que tú tienes en el trabajo. Worker Compensation Fund te ayuda a ti, es gratis, no te cobra, y tú recibes una compensación. Si has tenido un accidente en los últimos 6 meses y no lo has reportado, yo te recomiendo que llames a Worker Compensation Fund y ellos seguirán el caso por ti. 385-351-8511, 385-351-8511, Worker Compensation Fund. Muy bien, amigos, sigo con mi invitado aquí, que nos estaba platicando, nuestro invitado Javier Chagoya, cónsul de México. Estaba amenizando una función en autobús, en un viaje de familia, y alguien tal vez lo tentó por primera vez, cónsul. Lo tentó en el sentido,
caray, lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero o esto es mi pasión. ¿Y cuál fue el resultado? Pues mira, te digo que todavía estaba yo en el despacho de abogados y le digo a mi papá, porque el abogado principal, el dueño del despacho, era amigo de mi papá. Ajá. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Tengo esta oportunidad. Voy a estar con el despacho, pero cuando tenga yo vacaciones. Pues, y el abogado se portó un poquito mal conmigo. Me dijo, no, así no. Si quieres estar, tienes que estar todo el tiempo. Uh-huh. En las vacaciones también. Entonces le dije, bueno, pues muchas gracias. Uh-huh. Y me fui a viajar, por decirlo así, okay, en vacaciones y en fines de semana. Esta compañía se llamaba Viajes Bojorques y tenían viajes los fines de semana a lugares así como balnearios, pero bonitos, ¿no? Hasta medio lujositos y Espas y demás, ¿no? San José Purrúa y lugares así. Sofisticados. Sí, y entonces yo me llevaba grupos para organizarlos, para hacer todos los pagos, porque iban prepagados, entonces uno iba, les decía lo que tenían que hacer. Era un guía. Como un guía, exactamente. Inclusive me preparé más porque después cuando me tocaban viajes grandes les explicaba muchas cosas. Cuando íbamos pasando, les decía, estamos pasando por el río fulano de tal y aquí hay este tipo de peces y... Usted le agregaba extra al servicio. Sí, por supuesto. Y y eso también te va dando fama ahí mismo, ¿no? Okay. Y me decían, no, ya me dijeron que eres muy bueno y que la gente ya regresa muy feliz. Eso es lo que necesitamos porque la gente que regresa feliz vuelve a viajar con nosotros. Muy bien. ¿No? Negocio. O sea, la señora era bien pensante, ¿no? Estaba muy tentativa. Sí, y entonces yo lo que hice, ahí mi papá me dijo, bueno, pues mira, no me gusta, pero bueno, si a ti te complace y mientras no dejes de estudiar, no hay problema. ¿Y qué pasó? Y yo seguí. ¿Continuó estudiando? Por supuesto que continué estudiando y viajando. Y entonces en las temporadas de vacaciones largas, como a todos los estudiantes, nos daban casi un mes. Y en un mes me aventaba yo 2 viajes grandes, ¿no? Me aventaba uno, por ejemplo, aventaba porque así decimos en México, ¿no? Sí. Hacía un viaje, por ejemplo, todo la Baja California. Regresaba y al siguiente día me iba a Yucatán, ¿no? Pero entonces usted siguió estudiando, siguió con esa paralelamente una profesión paralela de hacer, porque era su pasión también. Claro. Pero usted se convirtió en abogado. Sí, por supuesto. ¿Pero cuánto tiempo ejerció como abogado? Porque se hizo diplomático. Sí, mira, es que en los transcursos vas haciendo muchas cosas, ¿no? Sí. Primero estaba yo... hacía varias cosas al mismo tiempo también. Multifacético. Sí, me involucraba en muchas cosas. Y a la vez que cuando terminé mi carrera le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a viajar 1 año completo. 1 año. Un año sabático. No sabático porque era trabajo. Ah, era trabajo, ok. O sea, iba a trabajar, pero era trabajo. Ok. Pero y porque platiqué con la dueña y me dice, yo te doy un sueldo. Porque así lo que puedo hacer es que te mando a viaje tras viaje, porque te voy a pagar un sueldo, no te voy a pagar como cuando estabas de comisión, estudiante, que por viaje te pago, ¿no? ¿Y qué tal fue esa experiencia de viajar? No, fue sensacional. Digo, era la verdad que si me dijeran, yo me hubiera quedado toda la vida. pero tampoco es muy cansado, te voy a decir. ¿Más fácil ser abogado? Diferente, son 2 cosas completamente diferentes. Creo que el viajar te permitía otro tipo de cosas. Estaba joven, me divertía mucho. Por ejemplo, parte de mi trabajo era organizarle a la gente ir a un centro nocturno. Más mujeres viajaban que hombres. Wow. Entonces, pues me llevaba yo, por ejemplo, 20 muchachas a una discoteca.
y además yo entraba gratis porque como les llevaba a los grupos. En el país se dice, ¿cuándo sentó cabeza? Se decimos nosotros. Y fíjate que además de eso, lo bonito de esto era de que no tenía que decir o buscar, a ver, ¿quieres bailar? Claro. Sino que todas se peleaban por bailar conmigo. Esos eran los beneficios del trabajo. Eran los beneficios del trabajo. Imagínate. ¿Y qué pasó que dejó esa profesión? Pues porque... pero déjame decirte, porque decía yo te voy a decir qué pensaba yo, decía yo, si a esa muchacha tan bonita alguna vez yo le hubiera hablado en la calle, en su vida me hubiera ni volteado a ver. Sí. Y aquí se muere por bailar conmigo. Increíble, ¿no? Es la imagen increíble. es todo. Sí, no, porque además vas haciendo una confianza con la gente, le vas cayendo bien, esa relación que se formaban unas relaciones muy, muy, muy bonitas, te voy a decir, de ahí saqué muchas novias de esos viajes, pero era muy divertido, conocía muchas cosas, conocí algo que me dio muchas oportunidades en la actualidad, porque conocí mi país, completito. Y aprendió, y conoció culturas, porque me imagino turistas extranjeros en México abundan y usted aprendió a convivir con ellos. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué decidió no ser más abogado y quiso ser diplomático? Mira, primero, déjame platicarte. Lo que hice, ayudaba a un notario a hacer algunos contratos, sobre todo para cuestiones de inscripción en el registro público de la propiedad. Porque eso lo hacía yo de part-time, ¿no? de medio tiempo. Sí. Y entonces, me ganaba unos centavitos, ¿no? Yo le iba ganando a todo, en todo, ¿no? Sí. Y con las posibilidades, pues, de hacer un ahorrito. Empecé a conocer gente en el registro público de la propiedad y del comercio del Estado de México. Y me ofrecieron trabajo, pero ya como abogado calificador registral. Y entonces ahí entré y estuve un tiempo porque también me permitía dar clases. Mi maestro que me dirigió mi tesis, mi tesis se llamó La doble nacionalidad en el derecho internacional privado. En aquel entonces, por eso muchas veces les platico a la gente, México era súper reticente a aceptar una doble nacionalidad. Éramos nacionalistas a morir. El que rechazaba la nacionalidad mexicana no podía ser mexicano nunca más. O sea, tenía que volver a hacer un trámite y se tenía que naturalizar y demás. Entonces, él me dirigió y él era director en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Aragón. Y me invitó a dar clases de Derecho Internacional Público. Entonces, en las tardes yo daba clases de Derecho Internacional Público y en las mañanas iba yo al registro de la propiedad y del comercio. Entonces ahí ejercía como abogado y estaba dando clases sobre derecho. Y después me ofrecieron clases de Derecho Internacional Privado y Derecho Constitucional Mexicano. Entonces empecé a dar esas materias y luego me quedé como titular en el campus Aragón de la Universidad ¿Y ahí Nacional fue que se abrió Autónoma. la puerta para la parte diplomática? Ahí voy. Entonces, la cuestión es, cuando yo estudié en la universidad, un profesor nos llevó al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos para que viéramos cómo era. Me llamó mucho la atención la cuestión de los idiomas y demás. Y estando ya en la universidad, este director me dice, oye, me gustaría que te quedaras de tiempo completo. Le digo, no, pues es que necesito yo ganar más. Pues es que de tiempo completo te pagaríamos tanto que sería mucho más de lo que ganaba yo en el registro público de la propiedad. Y me dice, y lo que voy a hacer es, te doy, pero necesito que me des clases en la mañana y que me des clases en la tarde. Y en el intermedio te doy horas de investigación. Y lo único que tienes que hacer es entregar al final de año un trabajo X, como una tesis. Vamos, ¿no? Y así empezó. Ahí empecé a estar. Y un día en mis horas de investigación estaba yo leyendo el periódico y vi un anuncio que decía,
convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Y como siempre, no le pone peros a las oportunidades y aceptó. Entonces lo vi y entonces fui a Relaciones Exteriores a solicitar todos los requisitos. Llevé todos los requisitos que te piden, acta de nacimiento, cartilla del servicio militar, y otros más que ¿De cuántos años atrás estamos hablando? 34 años. Hace 34 años. Sí. Y desde ahí 35 más o menos. Y desde ahí se dedicó a la diplomacia. Sí, o sea, ahí presenté todos los exámenes que son bien difíciles y afortunadamente los pasé. O sea, tenía yo muchas cosas frescas porque pues estaba yo dando clases. Ya. Entonces eso me ayudó muchísimo. Javier Chagoya, cuando uno es diplomático, se dice que la diplomacia va separado de la política, pero uno al ser diplomático es político también. ¿Es correcto eso? Es muy difícil, o sea, porque cuando tú eres diplomático, tú tienes que seguir las indicaciones que te marque tu gobierno, independientemente de quien esté en el poder. Puede ser la izquierda, no importa el partido oficialista que esté. No, tú tienes que cumplir un trabajo de política exterior y por ejemplo, en los consulados es más apolítico que en las embajadas. Porque en las embajadas sí es más política. Es más política. No política partidaria, sino política de Estado. Exacto, ¿no? exacto. ¿Y cuánto de político hay, cuánto de diplomático hay y cuánto de abogado hay en Javier Chagoya? Hagamos una ecuación. Híjole, yo creo que el 50% es abogado. Sí. Sí, sí, porque afortunadamente la rama consular es muy buena para los abogados. Bien. Porque ves muchas cosas jurídicas, desde lo que se llaman exhortos y cartas rogatorias, donde hay convenciones internacionales, lo de las convenciones, todo eso implica la abogacía, ¿no? Y que te permite muchas cosas identificar los problemas que puedan tener las gentes en cuestiones administrativas, penales, civiles, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedes dar una visión o orientar mejor a una persona si tienes el conocimiento jurídico si de cómo puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones? Nos toca registro civil, o sea, el cónsul actuando como juez del registro civil, el cónsul actuando como notario o en funciones de notario. ¿Usted como cónsul, usted puede casar a dos compatriotas suyos Por en Estados supuesto Unidos? que sí, claro que sí. ¿Ha hecho eso? ¿Ha tenido esa oportunidad? Sí. ¿Pero la gente sabe eso? ¿La gente mexicana por supuesto, sabe eso? Por supuesto que sí. ¿Cónsul puedes casarlos? Sí. Wow, sí, o sea, eso. Posiblemente no toda la gente, claro, pero algunos sí. ¿Y qué tan informado está el mexicano emigrante en los Estados Unidos sobre lo que ofrece el consulado? ¿Está educado en todo eso? Mira, nosotros hemos tratado de educarlos a todos. Constantemente damos información, vamos a programas radiales, vamos a los medios de comunicación escritos, a los medios de comunicación televisivos. Damos explicaciones, sin embargo, siempre existen preguntas, la gente siempre es nueva, no toda la gente sabe. Bien. Alguna gente te dice, oye, pues, ¿por qué no? Pues, lo preguntan en el consulado, preguntan, oiga, es que me quiero ir a casar. No, se pueden casar aquí, pero el requisito principal es que ambos sean mexicanos. Yo no puedo casar un mexicano y un americano. Y una uruguaya, por ejemplo. No puedo. Ahí sí no. Interesante eso. Al principio de la entrevista usted, cónsul, dijo algo muy interesante que me quedó. Dijo, la mayoría de los cónsules a veces, o de los diplomáticos, a veces se divorcian. ¿Qué hay en Javier Chagoya que usted no se divorció? Mi mujer, mi esposa. Que te aguanten todas las cuestiones que tienes que hacer. ¿Cómo conoció a su esposa? Es alemana. Es alemana. Interesante esta historia. Sí. Nos quedan pocos minutos, pero ¿dónde la conoció? ¿Cómo formar un matrimonio de más de 30 años? Tener 3 hijos. ¿Cómo sobrevivir en el intento, como se dice el dicho? Sí. ¿Cómo la conoció su esposa? Yo tengo un amigo que se fue a estudiar a Inglaterra. Inglés. Y ahí conoció a la hermana de mi esposa. Bien. Se la llevó a México. Los amigos siempre son los culpables. Sí. Y se casó en México
y el día de su boda me invitó, yo estaba de vacaciones, ya estaba yo en el servicio exterior. Bien. Me invitó a su boda y me dice, te voy a sentar junto con la hermana de mi esposa, porque ella solamente habla alemán y un poco de inglés. Okay. Entonces le dije, sí, ¿y tú que hablas inglés? Me dice, pues vas a poder hablar con él, pues, si no se va a aburrir porque no hay quien, o sea, en español. Claro. Yeah. Y entonces fui a la boda, conocí a mi esposa, y cuando la vi dije, bueno, pues está bien. No, ¿qué edad tenía usted con Javier? Yo tenía 30 años. 30 años. ¿Usted fue a la boda de su amigo más por la amistad de años con su amigo o fue la boda porque había otro interés? No, fue por mi amigo. A mi esposa ni la conocía. Pero tampoco sabía que se le iban a presentar. No, me dijo, te voy a sentar en la mesa con una muchacha. Con la hermana de mi esposa para que platiques con ella. No, la razón que le pregunto es, ¿ya usted a los 30 años ya estaba contemplando no quedar solo en la vida? Sí, por supuesto que sí. Sí. Muy bien. Y entonces ahí fue cuando la conocí a ella. Y luego me dijo, oye, vamos a ir a la ópera, ¿quieres ir? Dije, a la ópera, no me gusta mucho, pero bueno. Como toda alemana. Pero, sí, pero dije, bueno, pues hay que hacer sacrificio. Exacto. Aunque no entendamos nada de Puccini, dijo. Y fuimos a la Ópera Bellas Artes, okay. Y ese día se puso en huelga. O sea que no pudimos entrar. Íbamos a ver Turandot, okay. Me acuerdo. Pero los problemas sindicales de nuestros países a veces cómo interfieren. Sí. Y entonces nos fuimos a un restaurancito, okay, comiendo, platicando, y bueno, y entonces empecé a salir con ella. Bien, salí todas mis vacaciones que tenía yo, todos los días estuve saliendo con ella. Bien. ¿Y cómo sobrevivió un matrimonio así, con una cultura totalmente diferente? Sí, te platico yo me regreso a Seattle y nos seguimos escribiendo. Okay. En aquel entonces, pues no, que cuál correo electrónico, sí, era carta. Yeah. Y entonces le mandaba yo cartas, y ella me mandaba cartas, y un buen día le dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a visitarme? Y ella dijo, no, a lo mejor pues o sea, de eso me lo platicó ella después. Okay. Dice, a lo mejor es un psicópata y me mata por allá, ¿no? Y entonces me dijo, no. Entonces dije, le mandé un boleto de avión. Wow. Y le digo, ahí está un boleto de avión y el regreso está abierto. Cuando tú te quieras, o sea, si al día siguiente dices, ya me voy, wow, te vas. Pues me fue a visitar. Bien. Y hasta ahorita seguimos juntos. Nunca más compró el boleto de regreso. No, o sea, no, el boleto estaba comprado. Pero no lo usó. No lo usó. Qué bien. No lo usó. Me alegro por eso. No lo usó. Nos quedan pocos minutos, cónsul, y le agradezco por haber estado aquí. Quiero saber si el cónsul es un hombre de fe. ¿Cree en Dios? Por supuesto que sí. Y cree a veces... ¿Cuándo cree en Dios? ¿Cuando le va bien o cuando le va mal? ¿Cuándo cree más en Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué acerca de la muerte? ¿Le tiene miedo a la muerte, cónsul? Miedo, no. Pero me gustaría seguir viviendo. Muy bien. ¿Y si muere, qué dejaría pendiente? ¿Qué dejaría pendiente? Lo único que dejo pendiente sería nada más ver que todos mis hijos ya estén bien encaminados, okay, que estén trabajando. Esa es mi preocupación principal, creo. ¿Y ellos qué escribirían de usted si un día se va usted? Fue buen padre. Fue buen padre. Sí. Entonces esa es su principal profesión. Sí. Para usted, al menos. No todo para todos, pero para usted lo más importante para usted es ser buen padre. Sí, por supuesto. Sí. Okay. Sí, antes que nada. Antes que todo, ¿no? Sí. Le agradezco por haber estado aquí, cónsul. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias. Es una oportunidad increíble. Gracias. Un placer por estar aquí con usted en Café Medianoche. Nos encontramos, amigos, hasta la próxima semana. Pasó por los micrófonos de Café Medianoche Javier Chagoya, esposo, padre, mexicano, amigo, aventurero de la vida, amante y también cónsul. Nos encontramos el próximo viernes. Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medianoche, una cita con la vida.